Una analista insegura entró por error en la suite presidencial y quedó desnuda frente al gurú millonario más famoso del país. Lo que comenzó como una humillación se convirtió en un pacto secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El vapor era un dios misericordioso, una niebla densa que borraba los bordes afilados del mundo y por un instante también los de su propia y maltrecha existencia. Ximena Ríos apoyó la frente contra los azulejos fríos de la ducha, permitiendo que el agua hirviente se llevara consigo las últimas 72 horas de insomnio, los ecos de la voz condescendiente de su jefe y la capa de ansiedad pegajosa que se había adherido a su piel como el polvo del camino. El jabón líquido del Hyatt Regency olía a verbena y té blanco, un lujo tan ajeno a su realidad cotidiana que casi parecía una burla, una fragancia de un universo paralelo donde las personas no vivían al borde constante de un despido inminente. Durante meses, su vida se había convertido en una serie de celdas de Excel, algoritmos predictivos y la creciente convicción de que era un fraude a punto de ser descubierto. El síndrome del impostor, le había dicho su terapeuta en la única sesión que pudo permitirse, era un monstruo que se alimentaba de la ambición y el silencio, y el suyo estaba obeso. La Cumbre Tecnova en la Ciudad de México era, según las palabras exactas de Javier Morales, su última oportunidad de demostrar que no era un peso muerto en el presupuesto de innovación. No importaba que la idea central del proyecto que iba a presentar fuera suya, una arquitectura de datos que él mismo le había robado y rebautizado en una reunión de directores hacía 6 meses. Ahora, la responsabilidad de venderla, de hacerla brillar, recaía enteramente sobre sus hombros, mientras él se sentaba en primera fila, listo para atribuirse el éxito o para crucificarla por el fracaso. El agua comenzó a enfriarse, anclándola de nuevo en la realidad del piso 28, en la inmensidad de una ciudad que no conocía y frente a un desafío que parecía insuperable. Con un suspiro que se sintió como si estuviera exhalando el último gramo de su alma, Ximena cerró el grifo y se envolvió en una toalla blanca, absurdamente mullida y pesada, el tipo de toalla que susurraba un consuelo que ella no sentía merecer. Abrió la puerta del baño y el aire acondicionado de la habitación fue un beso helado sobre su piel húmeda, erizándole el vello de los brazos. El sonido de un programa de entrevistas llenaba el espacio, un murmullo de voces seguras y risas enlatadas. Extraño. No recordaba haber encendido la televisión. Su único impulso al entrar había sido buscar el refugio inmediato de la ducha. Sus ojos, todavía nublados por el vapor, tardaron un segundo en enfocar, en procesar la anomalía. Junto al ventanal panorámico, que ofrecía una vista vertiginosa del Paseo de la Reforma, descansaba una maleta que decididamente no era la suya. Era una pieza de equipaje de cuero oscuro, elegante y costosa, de esas con ruedas que se deslizan sobre la alfombra sin emitir un solo sonido. El tipo de maleta que pertenece a alguien que viaja en primera clase y nunca factura. Su corazón, que había encontrado un ritmo casi tranquilo bajo el agua caliente, dio un tropiezo violento, un golpe sordo contra sus costillas. Un error. Había cometido un error garrafal. La tarjeta de la habitación había funcionado, la puerta se había abierto, pero todo estaba mal. Antes de que su cerebro pudiera calcular la magnitud del desastre, una voz masculina, profunda y con una cadencia familiar que le provocó un escalofrío, resonó justo detrás de ella. Debes de ser la mejora de bienvenida que la organización olvidó mencionar en el itinerario. Ximena se giró en un movimiento brusco, un torbellino de pánico y confusión.
Y entonces lo vio. De pie junto a la cama deshecha, sosteniendo una tablet como si fuera un escudo de titanio, estaba Alejandro Vargas. El Alejandro Vargas, el autor del libro que ella llevaba en su bolso, Rendimiento Absoluto, el gurú de la productividad, cuyo rostro empapelaba la entrada del centro de convenciones, el orador principal del evento. En ese instante de shock puro, sus dedos perdieron fuerza. La toalla, traicioneramente pesada por el agua, se deslizó por su cuerpo y aterrizó en el suelo con un golpe sordo y húmedo, dejando un silencio denso y absoluto suspendido entre ambos. El tiempo pareció fracturarse en 1.000.000 de fragmentos de cristal. Cada segundo se estiró hasta convertirse en una pequeña eternidad de humillación. Jimena estaba allí, completamente desnuda, frente al hombre que, irónicamente, había escrito el manual sobre cómo tener el control absoluto de cada faceta de tu vida. Sus mejillas ardían con un fuego que le llegaba hasta la raíz del pelo, y su mente, usualmente un torrente de lógica y análisis de datos, era un lienzo en blanco, un sistema operativo colapsado. Alejandro Vargas, por su parte, pareció sufrir un cortocircuito similar. Su sonrisa ensayada, esa que valía miles de pesos en cada conferencia, se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Sus ojos, que en las fotos parecían penetrantes y llenos de una sabiduría inquebrantable, ahora estaban abiertos como platos, recorriendo la escena con la velocidad de un procesador sobrecargado. Hizo lo único que un hombre en su posición, atrapado en una situación tan surrealista, podía hacer. Levantó la tablet un poco más, como si la pantalla pudiera de alguna manera protegerlo de la cruda y desconcertante realidad. Creo que hay un monumental error, balbuceó él, y el contraste entre su imagen pública de orador impecable y su actual tartamudeo fue casi cómico. La recepción me aseguró que la suite presidencial estaba, bueno, solo para mí. Jimena, en un acto de puro instinto de supervivencia, se agachó torpemente para recoger la toalla, envolviéndosela con manos temblorosas. La tarjeta, funcionó, logró articular, su propia voz un hilo tembloroso. Piso 28, habitación 2801. Eso decía mi reserva. Alejandro frunció el ceño, bajando la tablet unos centímetros. Esta es la 3801, dijo él, y el número resonó en la habitación como una sentencia. 38, no 28, un error de un solo dígito, un desliz tipográfico o un fallo del sistema, y su vida profesional, ya precaria, se había estrellado contra el iceberg de la desnudez accidental. El silencio que siguió fue casi peor que la revelación. Estaba cargado de una vergüenza tan palpable que Jimena sentía que podía ahogarse en ella. Quería que la tierra se abriera y la tragara, que un agujero negro apareciera en medio de la lujosa alfombra y la transportara a otra galaxia. Lo siento muchísimo, de verdad. Yo me voy ahora mismo, susurró, dando un paso hacia la puerta donde su ropa y su dignidad yacían en un montón arrugado. Pero mientras se movía, notó algo extraño. Alejandro Vargas, el epítome de la confianza, no se movía. Permanecía anclado en el mismo lugar y su mano libre, la que no sostenía la tablet, se abría y cerraba en un puño a su costado. Su respiración era superficial, casi un jadeo, y una fina capa de sudor brillaba en su frente, a pesar del frío glacial del aire acondicionado. No era la reacción de un hombre molesto o divertido por la situación. Era la reacción de un animal acorralado. Como analista de datos, su cerebro estaba programado para detectar patrones, para encontrar la anomalía en el sistema. Y el sistema Alejandro Vargas estaba mostrando errores críticos por todas partes. Su mirada no estaba fija en ella, sino en un punto vago sobre su hombro, como si estuviera mirando a un fantasma. No pasa nada, dijo él, pero su voz era tensa, forzada.
¿Está usted bien, señor Vargas?, preguntó. Jimena, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerla, una mezcla de genuina preocupación y la necesidad de desviar la atención de su propia humillación. La simple pregunta pareció romper algo en él. Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella y por una fracción de segundo, Jimena no vio al gurú multimillonario, sino a un hombre aterrorizado. Un pánico puro y sin adulterar brillaba en sus pupilas dilatadas. Necesito que no diga nada de esto. A nadie, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador casi desesperado. Mi reputación, la petición, cargada de una vulnerabilidad tan inesperada, detuvo a Jimena en seco. La dinámica de poder en la habitación se había invertido de una manera extraña y vertiginosa. Ya no era solo la empleada anónima que había invadido el espacio de una celebridad. Ahora era la guardiana accidental de un secreto que, a juzgar por la reacción de él, era de vital importancia. No diré nada, por supuesto. Esto es tan vergonzoso para mí como para usted, probablemente más, aseguró ella, su mente analítica comenzando a tomar el control de nuevo, buscando una solución lógica para salir de esa pesadilla. Pero mientras hablaba, su propia desesperación comenzó a burbujear en la superficie, una ola de pánico fría que amenazaba con ahogarla. La imagen de Javier Morales, su jefe, sonriendo con suficiencia en la primera fila mientras ella se estrellaba en su presentación, apareció en su mente. Estaba acabada. Si no lograba esa promoción, si no conseguía impresionar a los directivos en esa cumbre, su carrera en Tecnoavance llegaría a un final ignominioso. Y ella era terrible hablando en público. Podía hacer que los datos cantaran en un informe, pero frente a una audiencia su garganta se cerraba y sus pensamientos se convertían en una maraña de inseguridades. Una idea, tan audaz como descabellada, comenzó a formarse en su cabeza. Nació de la desesperación pura, una apuesta de todo o nada. Miró a Alejandro, al hombre que vendía confianza en frascos de tapa dura y seminarios de fin de semana, y vio la grieta en su armadura. Él necesitaba su silencio, pero ¿qué necesitaba ella? Usted le enseña a la gente a ser impecable, dijo Jimena, las palabras saliendo con más firmeza de lo que se sentía, a proyectar una confianza inquebrantable. Yo necesito eso. Alejandro la miró, la confusión luchando con la ansiedad en su rostro. ¿Qué quieres decir? Y entonces Jimena lo soltó todo, en un torrente de honestidad brutal. Mi nombre es Jimena Ríos, soy analista de datos senior. Mañana tengo que dar la presentación más importante de mi vida. Si fallo, estoy despedida. Soy brillante con los números, pero terrible con las personas. Usted es un genio de la comunicación, pero ahora mismo parece que va a tener un ataque de pánico. Yo puedo ayudarle con eso. Puedo crear sistemas, desglosar el miedo en variables manejables. Y usted puede enseñarme a hablar, a vender mis ideas sin que mi voz tiemble. La propuesta quedó suspendida en el aire, vibrando con la audacia de una herejía. Alejandro Vargas la observó durante un largo momento, su cerebro de estratega evaluando claramente todas las variables de esa ecuación imposible. Podía simplemente echarla, amenazarla con su equipo de abogados y confiar en que el miedo la mantendría en silencio. Pero Jimena había visto algo que no debía, algo que iba más allá del encuentro embarazoso. Había presenciado su pánico. Había visto al monstruo, como su exesposa solía llamarlo, asomar la cabeza. Y la mirada de Jimena no era de juicio, sino de análisis, casi de reconocimiento. Vio en ella una calma subyacente, una mente lógica que, incluso en medio de su propia crisis, estaba intentando resolver un problema. Era esa misma habilidad la que él había perdido hacía mucho tiempo cuando se trataba de enfrentarse a una multitud. Su imperio estaba construido sobre una paradoja.
Era un maestro de la actuación, un actor interpretando el papel de un hombre sin miedo, pero el peaje era cada vez más alto. Los vómitos antes de cada charla, las noches de insomnio, la constante sensación de que un día el telón caería y todos verían al fraude tembloroso que se escondía detrás. «Lo que viste aquí», comenzó él, su voz grave y controlada, el personaje del gurú volviendo a tomar el control, «fue simplemente la sorpresa de encontrar a una extraña en mi suite. Nada más». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él. Ximena no retrocedió. «Conozco las estadísticas de las microexpresiones faciales asociadas al trastorno de ansiedad social», replicó ella con calma, su voz de analista tomando el relevo. «Dilatación de las pupilas, tensión en el músculo macetero, frecuencia respiratoria alterada». No estaba sorprendido, señor Vargas. Estaba aterrorizado. Y yo estoy igual de aterrorizada por mi presentación. Somos dos impostores en una suite presidencial. La única diferencia es que usted cobra por ello. El golpe dio en el blanco. Una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Alejandro. Era brillante y peligrosa. La negociación que siguió fue tensa y surrealista, un pacto secreto forjado en la estela de una toalla caída. Se sentaron en los sofás de diseño que costaban más que el coche de Ximena, ella todavía envuelta en la toalla, como una toga romana improvisada. Él, manteniendo una distancia profesional, al otro lado de una mesa de centro de mármol. Alejandro, con la tablet ahora sobre sus rodillas, se transformó en el estratega de negocios. «Esto es lo que propongo», dijo, su voz recuperando la resonancia magnética que cautivaba a miles de personas. «Un acuerdo de no divulgación mutuo, con consecuencias severas, y un intercambio de servicios. Tú me proporcionas sistemas, como los llamas, para gestionar mi estrés pre-evento. Herramientas lógicas, anclajes, lo que sea que tu mente analítica pueda concebir para calmar el ruido. Y yo, a cambio, te convertiré en una comunicadora. Te daré un curso intensivo sobre cómo dominar una sala, cómo estructurar una narrativa, cómo usar tu voz y tu cuerpo para proyectar una autoridad que ahora mismo no sientes. Será una mentoría heterodoxa y secreta». Ximena asintió, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una extraña euforia. Era una locura, pero era la única tabla de salvación en su naufragio. «Necesitamos reglas», añadió ella, su lado pragmático emergiendo. «Reglas muy claras». Alejandro levantó una ceja, impresionado. «Adelante». Ximena comenzó a enumerar, como si estuviera definiendo los parámetros de un nuevo algoritmo. Regla número 1. Nadie puede saber de este acuerdo. Nadie. Ni la organización del evento, ni mi jefe, ni tu asistente. El secreto es absoluto. Él asintió. Evidente. Regla número 2. Todas nuestras sesiones, dijo ella, haciendo comillas en el aire, se llevarán a cabo únicamente aquí, en esta suite, o en lugares completamente discretos. Nada de encuentros públicos. «Aceptado», concedió él. «Y regla número 3, continuó Ximena, mirándolo directamente a los ojos, estableciendo el límite más crucial de todos. Esto es estrictamente profesional, un intercambio de habilidades para un fin específico, salvar nuestras carreras. No hay implicaciones personales, no hay nada más. Ya es bastante complicado sin añadir más variables». Por un instante, una emoción indescifrable cruzó el rostro de Alejandro, pero desapareció tan rápido como llegó. Regla número 3. Aceptada y subrayada, concluyó él, extendiendo una mano sobre la mesa de mármol. «Tenemos un trato, señorita Ríos». Ximena estrechó su mano. El contacto fue breve, eléctrico y extrañamente formal, sellando el pacto más extraño de su vida. Finalmente, vestida y con la promesa de regresar en 1 hora para su primera lección, Ximena se preparó para abandonar la suite 301. La atmósfera, aunque todavía tensa, había cambiado.
La humillación había sido reemplazada por una frágil alianza, una conspiración nacida de la mutua desesperación. Alejandro le entregó su maleta y su bolso con una formalidad casi ceremonial. «Recuerda, Jimena», dijo él, usando su nombre de pila por primera vez, su voz de gurú volviendo a manifestarse, «la percepción es la realidad. A partir de ahora, cuando camines por ese pasillo, no eres una analista asustada. Eres una mujer con un propósito que acaba de salir de una reunión importante. Camina con la cabeza alta». Ella asintió, aunque se sentía como una niña jugando a disfrazarse. Abrió la pesada puerta de madera de la suite. El aire del pasillo se sentía diferente, cargado de un nuevo significado. Dio un paso hacia la alfombra con un diseño geométrico, el corazón todavía martilleándole en el pecho, una mezcla de adrenalina y pavor por el acuerdo que acababa de cerrar. El pasillo estaba silencioso, bañado en la luz cálida de los apliques de la pared. Era un santuario de lujo y discreción, o eso pensó ella, porque justo cuando la puerta se cerraba detrás de ella con un suave clic, una figura dobló la esquina del corredor, caminando directamente hacia ella. Llevaba un traje a medida de color gris oscuro que gritaba excesivamente caro y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era Javier Morales. El pánico, frío y afilado, le atravesó el estómago. El universo tenía un sentido del humor verdaderamente sádico. Él se detuvo frente a ella, su sonrisa condescendiente ensanchándose al registrar la sorpresa en el rostro de Jimena. «Señorita Ríos», dijo su voz untuosa resonando en el silencio del pasillo. «Qué sorpresa encontrarla por aquí. Dígame, ¿qué asuntos tan importantes la traen al piso presidencial?» El rostro de Javier Morales era un mapa de complacencia corporativa, cada línea de expresión tallada por años, de atribuirse el trabajo de otros y de sonreír en reuniones mientras calculaba la mejor manera de apuñalar por la espalda. Para Ximena, verlo allí, en el pasillo del piso presidencial, fue como si una de las variables más temidas de su algoritmo de vida se hubiera materializado de repente. El pánico inicial fue una descarga eléctrica que le recorrió la espina dorsal, amenazando con paralizarla. Su primer instinto fue balbucear una excusa incoherente, encogerse, volverse invisible. Pero entonces la voz de Alejandro Vargas resonó en su mente, no la del hombre asustado que había dejado atrás en la suite, sino la del gurú, la del personaje que vendía por miles de pesos. La percepción es la realidad. Camina con la cabeza alta. Enderezó los hombros, un movimiento casi imperceptible, y levantó la barbilla. Forzó una expresión de tranquila sorpresa, una máscara de profesionalismo que se sentía tan ajena como un disfraz de carnaval. «Javier, qué casualidad», respondió, y se maravilló de que su voz sonara estable, casi serena. «Estaba buscando al señor de la Torre, de Gigasís. Me pareció verlo entrar en el ascensor hacia estos pisos y quería hacerle una pregunta rápida sobre su ponencia de mañana. Parece que me he equivocado de piso». La mentira fue fluida, específica y plausible, anclada en un detalle del evento que ella sabía que era real. Vio una fracción de segundo de duda en los ojos de Javier. Él no esperaba esa compostura. Esperaba verla nerviosa, intimidada, fácil de acorralar. Su desequilibrio era parte del ecosistema de poder que él cultivaba. «De la Torre está en el piso 35, Jimena. Un poco perdida, ¿no?», replicó él, con un tono que pretendía ser juguetón, pero que goteaba veneno. «Espero que no estés tan perdida mañana en el escenario. La junta directiva entera estará observando en línea, sin presión». Sonrió una vez más, con esa sonrisa que no tocaba sus ojos, y continuó su camino por el pasillo, dejándola sola con el eco de su amenaza y el latido furioso de su propio corazón. Se quedó inmóvil por un momento, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Había sobrevivido.
Apenas. Pero la breve confrontación la había dejado con una certeza escalofriante. Javier no solo esperaba que fracasara, sino que parecía estar vigilándola, esperando el momento exacto para empujarla al vacío. Una hora más tarde, cuando volvió a llamar a la puerta de la suite 3801, se sentía como una agente doble entrando en territorio enemigo. Alejandro le abrió la puerta, vestido ahora con unos vaqueros oscuros y una camisa de lino que probablemente costaba más que su alquiler. La habitación había sido transformada. Sobre la gran mesa de centro, donde antes solo había mármol y revistas de diseño, ahora había un rotafolio blanco y varios paquetes de notas adhesivas de colores. Ximena, por su parte, venía armada con una libreta y un bolígrafo, su refugio seguro en un mundo de incertidumbre. «Bienvenida a tu campo de entrenamiento», dijo Alejandro con un gesto amplio. «Y al mío». La primera sesión fue un choque de mundos, una colisión entre la lógica cartesiana y el carisma performativo. Ximena, en su elemento, se acercó al rotafolio. Para resolver un problema, primero debemos entenderlo a fondo. «Vamos a mapear tu ansiedad», declaró, su voz ganando confianza al hablar de sistemas. «¿Cuáles son los desencadenantes exactos? El número de personas en la audiencia, la intensidad de las luces del escenario, el silencio justo antes de empezar a hablar. Necesito que cuantifiques el impacto de cada variable en una escala del 1 al 10. Alejandro la miraba como si estuviera hablando en otro idioma. «Ximena, el pánico no es una hoja de cálculo. Es una bestia. No se razona con ella, se la doma». La interrumpió tomándola suavemente por el brazo y guiándola hacia el centro de la habitación, frente al enorme ventanal que reflejaba su imagen contra el horizonte de la ciudad. «Olvida las variables por un momento. Tu problema no es la falta de datos, es la falta de estatus. Mírate. Tus hombros están encorvados, tu mirada es evasiva. Estás pidiendo disculpas al mundo solo por ocupar espacio». La obligó a adoptar lo que él llamó una postura de poder. Piernas separadas a la altura de los hombros, manos en las caderas, pecho abierto. «Quiero que te quedes así 2 minutos. La fisiología cambia la psicología. Finge hasta que lo consigas». Ximena se sentía absolutamente ridícula. Una impostora interpretando a una superheroína en una suite de lujo. Pero obedeció. «Ahora», continuó él, «dime la primera frase de tu presentación». Ella carraspeó. Buenos días. Mi nombre es Ximena Ríos y hoy voy a presentarles un nuevo paradigma». «No», la cortó él. «Convicción. Proyecta la voz desde el diafragma. Imagínate que le estás hablando a la persona en la última fila del auditorio. Otra vez». La sesión continuó así. Un vaivén entre sus intentos de psicoanalizar la ansiedad de él, con post-its, y los esfuerzos de él por reconstruir la confianza de ella desde fuera hacia adentro, forzándola a repetir frases corporativas hasta que dejaran de sonar como una disculpa. Durante su tercera sesión, al día siguiente, la bestia, de la que hablaba Alejandro, decidió hacer una aparición no programada. Ximena, siguiendo su propia metodología de exposición gradual al estímulo, había encontrado en la web del evento una simulación en 3D del auditorio principal. Su intención era que Alejandro se familiarizara con el espacio de forma controlada, para desensibilizar la respuesta neuronal al entorno físico. Le pasó la tablet, mostrándole la vista desde el escenario. Una inmensidad aterradora de asientos vacíos, cientos de ellos extendiéndose en la oscuridad como una multitud de fantasmas expectantes. El efecto fue el contrario al deseado. El color desapareció del rostro de Alejandro. Dejó caer la tablet sobre el sofá como si quemara y su respiración se convirtió en un silbido agudo y rápido. Se llevó una mano al pecho, sus nudillos blancos. «No puedo». El aire jadeó, sus ojos desenfocados, fijos en un terror que solo él podía ver.
Jimena sintió una punzada de pánico, pero la urgencia de la situación activó su cerebro analítico. Esto ya no era teoría, era una crisis en tiempo real. «Alejandro, mírame», dijo, su voz firme y calmada, arrodillándose frente a él. «No intentes detenerlo, solo obsérvalo. Es una sobrecarga del sistema, una respuesta fisiológica. No es peligroso. Tu hardware está bien». Recordó las técnicas de anclaje que había leído. «Nombra 5 cosas que puedas ver en esta habitación. Ahora». Él, con dificultad, obedeció. «El sofá, la lámpara, tu libreta, la alfombra, el de ventanal». «Bien», continuó ella, su voz un ancla en su tormenta. «Ahora 4 cosas que puedas sentir. La textura del sofá bajo tus manos, el aire frío en tu cara, el peso de tus zapatos, el latido de tu corazón». Lo guió a través de la cuenta regresiva sensorial, forzando a su cerebro a abandonar el bucle de pánico y a concentrarse en datos concretos, en el presente verificable. Lentamente, muy lentamente, su respiración comenzó a calmarse. El temblor de sus manos disminuyó. El foco volvió a sus ojos y la miró, no con la arrogancia del gurú ni con la distancia del mentor, sino con una gratitud cruda y despojada. Había visto a su monstruo de cerca, y en lugar de huir, le había ofrecido un mapa para salir de la jaula. Después del ataque de pánico, el aire en la suite se sentía denso, cargado de la electricidad de una vulnerabilidad compartida. «Hay una terraza en este piso», dijo Alejandro en voz baja, como si el simple acto de hablar requiriera un esfuerzo inmenso. «Necesito un poco de aire». Salieron al exterior, a una terraza privada que ofrecía una vista espectacular de la ciudad nocturna. Las luces del Paseo de la Reforma se extendían como un río de diamantes, con el ángel de la Independencia brillando a lo lejos. Se apoyaron en la barandilla de cristal, el viento fresco de la noche, un alivio para ambos. Durante varios minutos permanecieron en silencio, la inmensidad del paisaje urbano poniendo en perspectiva sus propios dramas internos. Fue Alejandro quien lo rompió, su voz despojada de toda su pulida artificialidad. «Empezó en la universidad», dijo, mirando al horizonte. «Tenía que presentar mi tesis. Era un proyecto en el que había trabajado durante 2 años, algo que me apasionaba, y me quedé en blanco, totalmente, delante de 300 estudiantes y de todo el claustro. No pude decir ni una palabra. El silencio, el sonido de la gente empezando a cuchichear, fue la humillación más profunda que he sentido en mi vida. Creé toda esta marca de rendimiento absoluto para huir de ese chico tembloroso en ese escenario. Pero él sigue aquí». Jimena escuchó, sin interrumpir. La confesión era un regalo, una pieza de su verdadero yo que nunca mostraba al mundo. Se sintió obligada a ofrecer una a cambio. «Javier no siempre fue mi jefe», comenzó ella. «Era mi mentor. Me animó, me dio proyectos interesantes. El algoritmo que voy a presentar mañana lo desarrollamos juntos, pero la arquitectura principal, la idea que lo hace único, fue mía. Se la mostré en confianza. 2 semanas después la presentó en una reunión de directores como si fuera suya, y como él era el director y yo solo una analista senior, todos le creyeron. Ahora tengo que defender su genialidad, y si no lo hago a la perfección, me despedirá por ser incompetente». Por primera vez se miraron no como un gurú y una alumna, no como 2 conspiradores en un trato desesperado, sino simplemente como 2 personas que entendían lo que era tener miedo de ser expuestos por lo que realmente eran. Una conexión sutil, pero innegable, se formó entre ellos en esa terraza, a 38 pisos por encima del caos de la ciudad. Al día siguiente, la dinámica entre ellos había cambiado, teñida de una nueva intimidad. La confianza, aunque frágil, había echado raíces. Jimena llegó a la suite para su sesión matutina
y encontró a Alejandro escribiendo furiosamente en su tablet, con una energía que no le había visto antes. Tuve una epifanía anoche, después de nuestra charla, anunció él sin levantar la vista. El problema de tu presentación no son los datos, es la historia. Es aburrida, necesita más impacto, frases memorables, un gancho emocional. Le he dado un pequeño retoque al guión. Le pasó la tablet. Ximena empezó a leer, y un sentimiento de consternación creció en su interior. Alejandro había reescrito su introducción y su conclusión, salpicándolas con sus típicas frases de gurú. Sinergia disruptiva, paradigma de la eficiencia, empoderar, el futuro de los datos. Sonaba exactamente como él, no como ella. Esto no soy yo, Alejandro, dijo ella, su voz más firme de lo que esperaba. Mi fuerza no está en las frases pegadizas. Mi fuerza es la lógica, la claridad, la elegancia del algoritmo. La gente como Javier ya piensa que soy un fraude que necesita que le escriban sus ideas. Si salgo ahí y sueno como una versión barata de ti, solo confirmaré sus sospechas. La crítica pareció sorprenderlo. Estaba acostumbrado a que la gente aceptara sus palabras como un evangelio. Solo intento ayudarte, Ximena. Esto es lo que vende. Quizás, replicó ella, devolviéndole la tablet, pero no a costa de mi propia voz. Tengo que hacer esto a mi manera, con tus técnicas, pero con mis palabras. Si no, ¿cuál es el punto? Fue la primera vez que lo desafiaba, la primera vez que defendía su propia competencia frente a él. Vio una chispa de respeto en sus ojos, pero antes de que él pudiera responder, sus ojos se posaron en la pantalla de la tablet que ella le devolvía. La pantalla se había desbloqueado con una notificación revelando su bandeja de entrada. En la parte superior, un correo electrónico no leído. El remitente era Mariana, y el asunto, de una sola palabra, le heló la sangre a Ximena. ¡Monstruo! El fragmento del mensaje visible debajo decía: no dejes que el monstruo te devore de nuevo, Ale. No como la última vez. Alejandro cerró la tablet bruscamente, pero ya era tarde. Ximena lo había visto. Un nuevo y oscuro interrogante se cernía ahora sobre el hombre con el que había hecho un pacto, un secreto que parecía mucho más profundo que un simple miedo escénico. El clímax de la tensión llegó durante el coffee break de la tarde, un interludio caótico de café mediocre y networking forzado. Ximena intentaba pasar desapercibida, revisando notas en su teléfono, cuando Javier se materializó a su lado, sosteniendo una taza de café como si fuera un cetro. No estaba solo. Lo acompañaba un vicepresidente de 1900 y otra división, un hombre importante cuya opinión tenía peso. Javier sonrió y colocó una mano paternalista en el hombro de Ximena. «Aquí está mi analista estrella», dijo en voz alta, atrayendo la atención de los que estaban cerca. Estábamos hablando de la necesidad de análisis de datos verdaderamente robustos para los proyectos del próximo trimestre. Le comentaba a Ricardo que, aunque tu proyecto es prometedor, todavía tengo ciertas dudas sobre su escalabilidad a largo plazo. Parece un poco académico. La humillación fue instantánea y pública. Era su táctica preferida, el gaslighting corporativo, sembrar la duda sobre su competencia disfrazándola de preocupación estratégica. En el pasado, Ximena se habría sonrojado, habría tartamudeado una defensa débil o simplemente se habría quedado callada, muriendo por dentro. Pero meses de terapia silenciosa con post-its y 2 días de entrenamiento intensivo con Alejandro habían construido un nuevo cortafuegos en su sistema. Recordó la lección sobre el estatus. Se enderezó, apartándose sutilmente del contacto físico de Javier. Miró directamente al vicepresidente, ignorando a su jefe. Usó la técnica de respiración que había enseñado a Alejandro para calmar su propio corazón desbocado.
La escalabilidad no es una duda, es el núcleo del diseño, dijo con una voz clara y tranquila que sorprendió incluso a sí misma. El modelo utiliza una arquitectura de microservicios contenerizada que puede escalar horizontalmente de forma casi infinita con una latencia mínima. De hecho, los datos de las pruebas de estrés que Javier tiene en su poder desde hace 3 semanas superaron las proyecciones más optimistas en un 40%. Quizás necesites que te los explique más despacio, Javier. El golpe fue tan preciso y tan inesperado que por un momento Javier se quedó sin palabras. El vicepresidente levantó una ceja, intrigado. La pequeña victoria de Jimena fue un estallido de fuegos artificiales en su interior. Temblando ligeramente, y por la audacia se excusó y se alejó del grupo, con el corazón martilleándole en el pecho, una mezcla de terror y triunfo. Al otro lado del salón abarrotado, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que había estado observando toda la interacción desde la distancia. Él no sonrió, simplemente le dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto de reconocimiento que valía más que 1000 palabras de elogio. Había superado la prueba, pero al ver la furia contenida en la mirada de Javier, mientras la observaba alejarse, supo que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir a una presentación, ahora era una guerra abierta y acababa de lanzar el primer ataque. El punto de no retorno había sido cruzado. La mañana de la presentación, el aire de la Ciudad de México parecía vibrar con una energía diferente, o quizás era simplemente el zumbido de la propia ansiedad de Jimena, que había alcanzado una frecuencia casi audible. Pasó las horas previas en un estado de concentración febril, repasando sus notas no para memorizar, sino para internalizar. Las lecciones de Alejandro habían sido menos sobre el contenido y más sobre la intención. No estás presentando datos, Jimena, le había dicho en su última sesión, la noche anterior. Estás contando la historia de una solución. Cada gráfico es un personaje, cada conclusión es un giro en la trama. Tú no eres la narradora, eres la protagonista de esa historia. Adúéñate de ella. Las palabras resonaban en su cabeza mientras se ponía el blazer azul oscuro que había comprado específicamente para la ocasión, su única armadura real contra el mundo. Justo antes de dirigirse al área de backstage, se encontró con Alejandro en el pasillo. Él también iba impecable con su traje de orador, pero sus ojos estaban fijos en ella y por primera vez no vio a un mentor ni a un gurú, sino a un cómplice, a un compañero de trinchera. «Respira», le dijo en voz baja, casi un susurro. «Recuerda lo que me enseñaste. Ancla tu procesador en el presente. Has hecho el trabajo. Los datos son irrefutables. Solo tienes que mostrárselos». Le dio un ligero apretón en el hombro, un gesto que duró solo un segundo, pero que le transmitió una corriente de calma. Mientras se dirigía hacia la penumbra del backstage, su teléfono vibró en el bolsillo. Pensó en ignorarlo, pero algo la impulsó a mirar. Era un mensaje de texto de una colega de su departamento, una de las pocas personas en las que confiaba. El mensaje era breve y críptico, pero el significado la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Cuidado, vi a Javier en tu laptop hace un rato. Dijo que estaba optimizando la resolución de las imágenes para el proyector. Me pareció raro». El frío se extendió por sus venas. Optimizar. La palabra era tan corporativa, tan inocua, y sin embargo, en boca de Javier, sonaba como el preludio de una ejecución. Cuando el presentador pronunció su nombre, las luces del escenario la cegaron por un instante. Caminó desde la oscuridad del backstage hacia el centro del estrado, el sonido de un aplauso cortés llenando el vasto auditorio. Su corazón era un tambor desbocado contra sus costillas, pero sus pies se movían con una seguridad que no sentía. Vio el mar de rostros anónimos,
siluetas en la penumbra y en la tercera fila la figura inconfundible de Alejandro, que le ofreció un leve asentimiento. A unos asientos de distancia, vio a Javier, con una sonrisa de suficiencia que parecía grabada en su rostro. Respiró hondo, recordó la postura de poder y sonrió a la audiencia. «Buenos días», comenzó, y su voz, proyectada por el micrófono, sonó clara y firme. A menudo pensamos en los datos como algo frío, inerte, pero ¿y si les dijera que los datos pueden contar una historia? ¿Y si les dijera que, si los escuchamos atentamente, nos pueden mostrar el futuro? La apertura era suya, no de Alejandro. Sentía que conectaba. Cogió el pequeño mando a distancia para pasar las diapositivas. Sus dedos, ligeramente húmedos. Permítanme mostrarles a qué me refiero. Hizo clic, y el mundo se detuvo. En la pantalla gigante detrás de ella, donde debería haber un gráfico elegante que mostraba el crecimiento exponencial de la participación del mercado, apareció una imagen grotesca. Era un amasijo de colores chillones, de líneas fracturadas y de texto superpuesto hasta ser ilegible. Parecía un error de renderizado, un fallo catastrófico del sistema, o un sabotaje deliberado y brutal. Hizo clic de nuevo, desesperada. La siguiente diapositiva era peor. Los datos cruciales sobre el rendimiento del algoritmo reemplazados por gráficos de barras sin sentido que parecían dibujados por un niño. Un murmullo recorrió el auditorio. El pánico, la bestia que había ayudado a Alejandro a domar, ahora se abalanzaba sobre ella con toda su fuerza. Sintió que la sangre abandonaba su rostro, el calor de la humillación subiendo por su cuello. Sus ojos buscaron a Javier. Él no la miraba a ella, sino al vicepresidente que se sentaba a su lado y negaba con la cabeza con una expresión de falsa decepción, un gesto que decía claramente: «Te lo advertí, es incompetente». Estaba perdida. La trampa era perfecta. Su última oportunidad se estaba desintegrando en tiempo real frente a toda la industria. En ese abismo de silencio y humillación, Ximena sintió que se partía en dos. Una parte de ella quería correr, huir del escenario, desaparecer. Esa era la vieja Ximena, la que creía en la mentira de su propia insuficiencia. Pero otra voz se abrió paso, una voz forjada en las ridículas posturas de poder, en la lógica de los post-its, en la defensa de su propio trabajo frente a su ídolo. Era la voz que había encontrado en la terraza, la que había desafiado a Javier en el coffee break. Escuchó la voz de Alejandro en su cabeza. La bestia no se razona, se la doma. Y escuchó la suya propia, la de la analista. Para resolver un problema, primero debemos entenderlo. El problema no eran los datos. El problema era el medio de transmisión, y ella era el medio de transmisión original. Tomó una decisión en una fracción de segundo, una apuesta arriesgada nacida de la más pura desesperación y de una incipiente confianza en sí misma. Se apartó del atril, dejando el inútil mando a distancia sobre él. Caminó con calma hacia el lateral del escenario, donde había un rotafolio con un bloc de hojas en blanco, un vestigio de presentaciones más analógicas. Lo arrastró hasta el centro del escenario, el sonido de las ruedas sobre la madera, un acto de desafío en el silencio expectante. Cogió un rotulador negro, se giró hacia la audiencia, sus ojos encontrando los de Alejandro por un instante. Vio en ellos no lástima, sino una tensión expectante. «Disculpen», dijo al micrófono, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Parece que estamos experimentando una corrupción catastrófica de datos en los visuales. Pero no importa, porque la verdadera elegancia de una idea no reside en una diapositiva de PowerPoint bien diseñada, reside en su estructura, en su lógica, y eso es algo que no se puede sabotear». Destapó el rotulador con un chasquido que resonó en todo el auditorio. «Así que, si me lo permiten, voy a dibujarles el futuro». Y con una mano sorprendentemente firme,
Empezó a trazar en el papel la arquitectura de su algoritmo, a capella, sin red de seguridad, con nada más que su conocimiento y su coraje como herramientas. Mientras Jimena dibujaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Liberada de la tiranía de las diapositivas y del guión, su pasión por el proyecto emergió en su forma más pura. Explicaba los flujos de datos, los bucles de retroalimentación y los modelos predictivos con una claridad y una elocuencia que ninguna presentación ensayada podría haber logrado. Su nerviosismo se transformó en energía, su miedo en concentración. Estaba en su elemento, resolviendo un problema en tiempo real, llevando a la audiencia en un viaje a través de su propia mente. En la tercera fila, Alejandro Vargas la observaba paralizado. No estaba viendo a una alumna aplicando sus técnicas, estaba presenciando un acto de valentía y brillantez pura. Vio a Javier Morales retorcerse en su asiento, su expresión de suficiencia reemplazada por una decreciente alarma, al darse cuenta de que su plan no solo estaba fracasando, sino que estaba siendo contraproducente, resaltando la increíble competencia de Jimena bajo presión. Y en ese momento, Alejandro entendió su propio miedo, el monstruo que lo había atormentado durante años, parecía insignificante en comparación con el coraje que estaba presenciando. Se dio cuenta de que todas sus charlas sobre tomar el control eran una farsa si no estaba dispuesto a arriesgarlo todo cuando realmente importaba, no por su marca, no por su reputación, sino por justicia, por ella. El aplauso cuando Jimena terminó fue vacilante al principio, luego creció en fuerza, una mezcla de confusión, sorpresa y genuina admiración. Ella se quedó de pie junto a su obra maestra dibujada a mano, sin aliento y temblando, sin saber si había triunfado o simplemente había fracasado de una manera más espectacular. Y entonces Alejandro se levantó. El programa decía que él era el siguiente orador, pero en lugar de esperar su presentación, caminó directamente hacia las escaleras del escenario. Alejandro subió al escenario, el movimiento captando la atención de toda la sala. Se acercó a Jimena, les dirigió una mirada que era una mezcla de asombro y profundo respeto, y luego se dirigió al atril. Cogió el micrófono. La sala quedó en un silencio absoluto. Todos esperaban el comienzo de su famosa charla sobre rendimiento absoluto. Pero Alejandro no abrió su presentación. En su lugar, sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. «Buenas tardes», dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila y letal. «Antes de comenzar mi ponencia, creo que es imperativo que todos entendamos lo que acabamos de presenciar». Se agachó y conectó la memoria USB al ordenador portátil del atril. Lo que vieron no fue un fallo técnico. No fue un error de la señorita Ríos, fue un deliberado y malicioso acto de sabotaje profesional. Hizo clic varias veces y en la pantalla gigante detrás de él aparecieron las diapositivas originales de Jimena, nítidas, claras y brillantes. Tuve la suerte de que la señorita Ríos me confiara una copia de seguridad de su trabajo. «Esta», dijo, señalando la pantalla, «es la presentación que deberían haber visto. Una de las arquitecturas de datos más innovadoras que he encontrado en la última década». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la audiencia. Sus ojos encontraron a Javier Morales en la tercera fila, cuya cara se había convertido en una máscara de pánico ceniciento. «En mi línea de trabajo hablo constantemente sobre la importancia del rendimiento, pero el verdadero rendimiento no es la capacidad de dar un discurso pulido. Es la capacidad de mantener la integridad, la brillantez y la gracia bajo un ataque directo. Hoy no han visto un fracaso, han presenciado la definición misma de rendimiento absoluto, y no venía de mí, venía de Jimena Ríos». El auditorio estalló en un aplauso atronador.
no por cortesía, sino por aclamación. Alejandro se volvió hacia Jimena, quien lo miraba con lágrimas en los ojos, una mezcla de shock, gratitud y alivio. En medio del ruido, él se inclinó y le susurró al oído: «Te dije que eras la protagonista de la historia, y este es tu final de héroe». Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Incluso antes de que terminara el aplauso, varios ejecutivos de la empresa de Jimena, incluido el CEO que observaba en línea y había sido alertado de inmediato, estaban convergiendo en la primera fila. Javier Morales fue interceptado discretamente cuando intentaba escabullirse del auditorio. Fue suspendido esa misma tarde, a la espera de una investigación que todos sabían que solo podía tener un resultado. A Jimena, por otro lado, la trataron como a una heroína de guerra. El vicepresidente, al que había respondido en el coffee break, se le acercó con una expresión de genuina admiración. «Señorita Ríos, creo que tenemos que hablar sobre su futuro en la empresa, y esta vez en una posición en la que nadie pueda volver a poner en duda su escalabilidad». Le ofrecieron allí mismo la dirección del equipo de implementación de su propio proyecto. Era más de lo que había soñado. Esa noche, el aire en la terraza del piso 38 se sentía ligero y limpio. Jimena y Alejandro estaban de pie en el mismo lugar donde habían compartido sus vulnerabilidades, pero todo había cambiado. El pacto había terminado, sus carreras estaban a salvo. La tensión que los había unido se había disipado, dejando algo más suave y profundo en su lugar. «Salvaste mi carrera hoy, Alejandro», dijo ella en voz baja, mirando las luces de la ciudad. Él negó con la cabeza. «No, tú salvaste tu carrera. Tomaste la decisión arriesgada antes de que yo moviera un músculo. Yo solo me aseguré de que todos vieran la verdad. Tú te enfrentaste a tu monstruo, y al hacerlo me mostraste cómo enfrentarme al mío». Se giró para mirarla, la luz de la ciudad reflejada en sus ojos. «Ya no eres mi alumna, Jimena». Ella le devolvió la mirada, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Y tú ya no eres mi ídolo, eres solo Alejandro». Él acortó la distancia entre ellos, su mano encontrando la de ella en la barandilla de cristal. «Espero que eso sea suficiente», susurró. «Es más que suficiente», respondió ella, y en el silencio compartido, bajo el vasto cielo nocturno, supieron que la alianza forjada en el pánico se había transformado en algo mucho más real, algo que no necesitaba reglas ni contratos, solo la valentía de ser auténticos el uno con el otro. 6 meses después, la sala de reuniones de cristal, el acuario que antes le provocaba pavor, se sentía como su hábitat natural. Jimena, ahora gerente de proyectos de innovación, estaba de pie al frente, dirigiendo una reunión con su propio equipo. Hablaba con una confianza tranquila y una autoridad que emanaba de su profundo conocimiento, no de una postura ensayada. Explicaba, debatía y escuchaba, guiando a su equipo con la misma lógica y empatía con la que había guiado a un hombre a través de un ataque de pánico. En la última fila de sillas, sentado como un observador más, estaba Alejandro. No estaba allí como un gurú ni como un mentor. Estaba allí como el hombre que la amaba, observándola brillar en el mundo que ella misma se había construido. Cuando la reunión terminó con una ronda de aplausos para una de las ideas de su equipo, Jimena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Le dedicó un guiño sutil, un pequeño secreto compartido entre ellos. Más tarde, mientras caminaban por la calle, él le pasó un brazo por los hombros. «Cada vez eres mejor en esto», dijo él con un orgullo genuino en su voz. «Es porque ya no intento ser nadie más», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Al pasar por una librería, vio en el escaparate una pila de libros con la cubierta familiar de rendimiento absoluto. Una vez, ese libro había sido su Biblia, un manual para una perfección inalcanzable. Ahora,
lo miraba con un afecto distante, como un recuerdo de un país lejano que había visitado hace mucho tiempo. Ya no lo necesitaba. Había encontrado su propia fuerza no en la búsqueda de un rendimiento impecable, sino en la aceptación de su propia y valiente vulnerabilidad. Y al hacerlo, había escrito su propia definición de éxito, una que no cabía en las páginas de ningún libro.